Hola, ¿qué tal, psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Te sientes muy ansioso o nervioso últimamente y no sabes cómo calmarte? Bien, en el video te doy algunos consejos que te van a ayudar. Vamos con el video, psicocientíficos. Antes de brindarte los consejos que te resultarán de mucha ayuda, necesitas saber qué es la ansiedad. La ansiedad es sentirse con miedo, temor o estar muy inquieto. También es sudar, estar tenso y tener palpitaciones. Esto puede ser una reacción normal ante el estrés. Por ejemplo, sentirse ansioso antes de pasar a exponer enfrente de un grupo o de hacer un examen. El problema es cuando se presenta un trastorno de ansiedad. A diferencia de sentirse ansioso por un evento específico, los trastornos de ansiedad se caracterizan principalmente en que ésta no desaparece y puede empeorar en el transcurso del tiempo. Estos trastornos pueden perjudicar a las personas que lo padecen en su escuela, trabajo o en su convivencia con amigos o familiares. Algunos factores que pueden estar asociados con el desarrollo de los trastornos de ansiedad son: número 1. Ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo, ser tímido o retraído cuando se está en situaciones nuevas o conocer a personas nuevas. Número 2. Eventos traumáticos en la infancia o edad adulta. Número 3. Antecedentes familiares de ansiedad u otros trastornos mentales. Número 4. Algunas enfermedades relacionadas con la tiroides o arritmias en el corazón. Otro de los factores de riesgo principales que pueden causar trastornos de ansiedad es el entorno. Por ejemplo, la situación que actualmente vivimos por la pandemia de COVID-19. Esta es detonante para que muchas personas tengan trastornos de ansiedad con relación a la pérdida de su trabajo, miedo a contagiarse o el fallecimiento de algún familiar, entre otros. ¿Cuáles son los síntomas de un trastorno de ansiedad? Para que puedas identificar mejor, dividimos los síntomas en 3 grupos diferentes. Uno, los psicológicos; otro, en los conductuales o de comportamiento; y por último, en los físicos. Los psicológicos son inquietud, agobio, sensación de amenaza o peligro, ganas de huir o atacar, inseguridad, sensación de vacío, sensación de extrañeza o despersonalización, temor a perder el control, recelos, sospechas, incertidumbre y dificultad para tomar decisiones. En casos más extremos, temor a la muerte, a la locura o al suicidio. Los de conducta o comportamiento son estar alerta de forma constante, bloqueos, torpeza, impulsividad, estar moviendo constantemente las manos o piernas, lo que se conoce como inquietud motora, dificultad para estar quieto o relajado. Los físicos son taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, temblores, sudoración, molestias digestivas, por ejemplo náuseas, vómitos, nudo en el estómago, alteraciones de la alimentación, tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, sensación de mareo e inestabilidad. Cabe destacar que la ansiedad en niños se puede presentar de diferentes maneras que en los adultos. E incluso el diagnóstico suele ser más complicado, ya que los niños tienen dificultad para reconocer ciertos síntomas asociados con los trastornos de ansiedad. Si quieres que realice un video hablando sobre la ansiedad de los niños, déjalo en los comentarios. Bien, ya que sabes más sobre la ansiedad y sobre los trastornos de ansiedad, aquí tienes algunos consejos que te van a ayudar. Número 1. Aprende a relajarte. Todos pensamos que una buena forma de relajarnos es estar frente a la televisión o computadora, también consumir alguna sustancia que nos pueda afectar, pero estas no son formas eficaces para relajarnos de forma adecuada. Lo que realmente necesitamos es una práctica constante de una técnica de relajación, por ejemplo, realizar yoga o algún tipo de respiración. Esto ayudará a que tu cuerpo de forma general se relaje. Número 2. Ten hábitos saludables. Si quieres sentirte bien, entonces duerme la cantidad de horas adecuada, come bien y haz ejercicio. La combinación de estos 3 hábitos pueden resultar efectivos para controlar o incluso prevenir los trastornos de ansiedad. Número 3. Conéctate con otros. Pasar tiempo con amigos o familiares nos hace sentir bien. Hacer cosas con quien nos sentimos cercanos profundiza nuestros vínculos y nos permite sentirnos apoyados y seguros. Y la diversión y el compartir
nos permiten sentirnos más felices y menos preocupados por las cosas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. La suscripción es totalmente gratis y de esta manera vas a tener acceso a contenido de psicología que te va a resultar muy interesante. ¿Qué esperas para suscribirte a nuestro canal de YouTube? Número 4. Enfocarte más en las cosas buenas. Una excelente manera de alejar nuestra mente de las preocupaciones es concentrar nuestros pensamientos en cosas que son buenas, bellas y positivas. Número 5. Ve a psicoterapia. Recuerda que aquí te brindamos consejos que pueden resultar útiles si los acompañas con atención profesional. Es importante decirte que si tienes un trastorno de ansiedad o lo sospechas, nada te va a ayudar mejor que acudir a la atención adecuada. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te puede resultar muy interesante. Nos vemos pronto, psicocientíficos.